A la hora de armar un sistema, ya sea para jugar como para trabajar, hay un aspecto en específico al que muchos no le prestan atención y puede ser fundamental para determinar qué tan bien rinde nuestro sistema. Y estoy hablando del almacenamiento. Y hablando de almacenamiento, uno de los problemas más comunes que podríamos encontrar con este aspecto son los famosos cuellos de botella, que pueden ser causados por un montón de factores, ya sean componentes en nuestra PC, como por ejemplo nuestro CPU o nuestra motherboard, o incluso factores externos como la temperatura. Team Group, o mejor dicho T-Force, la submarca gamer de Team Group, se dio cuenta de esto y básicamente hizo lo que cualquier miembro de la PC Master Race que se respeta haría para poder solucionarlo: agregarle un water cooling a una unidad M.2. Sí, así es, escucharon bien, le agregaron una refrigeración líquida a una unidad M.2. Esto podría parecer que funciona, pero ¿realmente es así? Bueno, vamos a verlo después de la intro. En los últimos años, las memorias NAND flash utilizadas en componentes como SSDs han disminuido muchísimo su precio, y hoy en día es prácticamente un pecado capital armar un sistema nuevo sin una de estas unidades. Y una de las empresas que más han crecido en estos años aprovechando este boom fue Team Group. El día de hoy tenemos para analizar el SSD Cardea Liquid, un SSD NVMe PCI Express 3.0 que fue presentado en la Computex del 2019 y que cuenta con un sistema de refrigeración bastante novedoso, del cual hablaremos más adelante. Este Cardea Liquid cuenta con versiones de 256 GB, 512 GB y 1 TB, todas funcionando, como anteriormente les mencioné, bajo PCI Express 3.0 y son unidades NVMe. Por lo que si bien actualmente no son las más veloces que podríamos conseguir en el mercado, siguen siendo unidades muy rápidas, especialmente si las queremos utilizar para gaming. En lo que es el unboxing y la presentación del producto en sí, realmente es súper sencillo y directo al grano. Al abrir la caja encontraremos a la unidad en sí, un pequeño manual y una botellita con líquido refrigerante de repuesto para cambiarlo. Y ya que hablamos del líquido refrigerante, hablemos un poco de cómo es que funciona la refrigeración de esta unidad. Generalmente, para disipar el calor que generan cualquier tipo de componente de nuestra PC, se utilizan dos métodos: refrigeración pasiva, mediante algún tipo de disipador de algún material conductivo, como por ejemplo aluminio, que simplemente es un bloque de aluminio colocado encima del componente que genera calor, para que de esta forma ese pequeño chip que genera mucho calor pueda tener mayor superficie de contacto con el aire y esa temperatura que genera se puede disipar un poco más fácil. Y el segundo grupo es la disipación activa, todo lo que tenga que ver con coolers y, por ejemplo, las refrigeraciones líquidas. Ya que las mencionamos, por ejemplo, las refrigeraciones líquidas básicamente lo que hacen es simplemente tomar el calor que generan componentes como por ejemplo nuestro CPU a partir de la bomba y simplemente ir moviendo líquido a través de un sistema que justamente lleve el calor que genera ese componente particular, en este caso el CPU, a un radiador donde, a través de contacto con el aire y un montón de mini tubitos, ese calor se puede disipar mucho más fácil y mucho más eficientemente que en comparación con, por ejemplo, una disipación pasiva. Teniendo en cuenta cómo funciona una refrigeración líquida, es normal que al ver el Cardea Liquid digamos: che, ¿qué está pasando acá? Porque no solo no tiene ningún disipador metálico, sino que tiene líquido, pero ese líquido no circula, no se mueve a ningún lado, no va a ningún radiador, donde justamente se pueda transferir esa temperatura del líquido al ambiente. Bueno, lo que está sucediendo aquí básicamente es que tenemos al SSD en sí, una placa de aluminio en el medio que transfiere el calor que generan los chips de memoria y el controlador al líquido, y el líquido simplemente almacena ese calor, lo guarda y progresivamente lo disipa con el ambiente. La ventaja de esto es que justamente para que el líquido que se encuentra dentro del disipador gane cada grado centígrado, le va a costar aún más energía que si, por ejemplo, lo comparamos con un disipador convencional de un bloque sólido de aluminio. Esto es simplemente física y funciona así. Y no estoy seguro si Team Group si esto fue lo que tomó en cuenta Team Group para implementarlo en esta unidad, pero por lo menos en ese sentido debería funcionar. Además, otra cosa interesante del líquido es que, como anteriormente pueden haber visto, en la caja nos incluyen esta botellita de aquí con este pequeño piquito. ¿Por qué? Porque el líquido que tiene la unidad básicamente lo tenemos que ir cambiando conforme pase el tiempo, para que de esta forma no arruine nuestras temperaturas y básicamente siga funcionando como debería. En ninguna parte del producto nos dice cada cuánto tiempo hay que cambiarlo, así que me tomé el atrevimiento de simplemente ir y preguntarle a Team Group para que ustedes tengan la información de no solamente cada cuánto tiempo hay que cambiarlo, sino qué tipo de líquido es este. Básicamente lo que me dijeron fue que, en respecto a qué tipo de líquido es esto es agua desionizada, así que o bien pueden comprar este pequeño paquetito justamente cada vez que quieran hacer un cambio, o pueden conseguir el agua desionizada por su parte, pero bueno, no va a tener el colorante que tiene este pequeño líquido que vende Team Group. Y respecto a cada cuánto tiempo hay que hacer el cambio de líquido, bueno, la respuesta es depende. Depende de justamente la temperatura que haya en el ambiente donde tengamos la unidad, la temperatura del gabinete, la humedad del ambiente, o sea,
depende básicamente de dónde vivas, el uso que le des y de un montón de factores más. Pero me dijeron, a partir de los 6 meses de uso, recomendamos que empiecen a justamente ver las temperaturas que está teniendo la unidad y empiecen a ver cuándo empieza a decaer, ya sea mediante Hardware Info o por ejemplo con el SSD Toolbox, que es una utilidad que incorpora Team Group en todos sus SSDs. Con eso ustedes van a poder ver la temperatura y si empiezan a ver que se está yendo por los cielos, simplemente es momento de cambiarla. Y ahora que empezamos a hablar de la temperatura, vamos a salir un poco de las especificaciones, un poco de la charla y vamos a hablar de qué tal rinde esta unidad en un sistema de pruebas. Empezando con los benchmarks sintéticos, arranquemos con el viejo amigo Crystal Disk Mark, el software más famoso para medir velocidades de tanto escritura como lectura secuenciales. Las velocidades que Team Group promete para esta unidad en particular varía dependiendo la capacidad que terminemos comprando. En este caso contamos con una unidad de 1 TB de espacio, por lo que las velocidades que deberíamos alcanzar serían cerca de los 3400 MB por segundo en lo que es la lectura y 3000 en la escritura. Y como pueden ver, las velocidades que alcanzamos en nuestro test bench son las prometidas perfectamente por parte de Team Group, por lo que en ese sentido no encontré ningún tipo de problema. Ahora pasemos a lo que debería ser el punto fuerte de este SSD, las temperaturas. Para hacer las pruebas de temperatura, justamente lo que hice fue utilizar la carpeta de todos los archivos de video que venimos subiendo en el año 2020, que suman un total de 215 GB entre archivos grandes y archivos pesados. Hay archivos de todo tipo, pero en resumen es una carpeta de 215 GB, y lo que hice fue justamente tomar dos SSDs NVMe, uno el Cardea Liquid y otro es un Western Digital Blue de también 1 TB NVMe, y básicamente lo que hice fue pasar esa carpeta de un SSD al otro. Primero lo que hice fue simplemente tomar los archivos desde el SSD Western Digital y copiarlos al Cardea Liquid para ver qué temperatura toma el Cardea Liquid a la hora de justamente escribirle datos en él, y después una vez que hice esa copia simplemente eliminé la carpeta en el Western Digital y lo que hice fue copiar esos archivos desde el Cardea Liquid de nuevo para el Western Digital. De esta forma vamos a poder medir la variación que hay en temperaturas en lo que concierne a la escritura y a la lectura de datos. La escritura suele ser lo que más temperatura levanta, así que vamos a ver un poco cuáles fueron los resultados. Como pueden ver por el gráfico, las temperaturas que obtuvimos en el Cardea Liquid siempre, o mejor dicho casi siempre durante toda la prueba, fueron por debajo de lo que obtuvimos en el Western Digital. Y esto es algo bastante sorprendente teniendo en cuenta de que a la hora de copiar archivos desde el Western Digital al Cardea Liquid, el disco, o mejor dicho la unidad que está haciendo más trabajo porque se le está escribiendo datos en ella, es la Cardea Liquid. Sin embargo, las temperaturas son bastante menores de la que justamente tenemos en el Western Digital Blue. Ahora, a la hora de hacer el proceso inverso, a la hora de copiar los archivos desde el Cardea Liquid hacia el Western Digital, el gráfico de las temperaturas se pone aún más interesante. Mientras la temperatura de Western Digital va subiendo conforme pasa el tiempo, como es de esperarse, ya que se le están escribiendo archivos en él, la temperatura del Cardea Liquid no se mueve de los 32 a 33 grados. A primera vista, lo primero que dije cuando vi esta temperatura que tuvo el Cardea Liquid a la hora de leer archivos desde él fue que mi programa de monitorización Hardware Info estaba teniendo algún tipo de fallo. Pero después de hacer esta prueba un montón de veces, realmente lo hice como 10 veces y en distintos días, o sea, la temperatura ambiente fue cambiando y obviamente las temperaturas que obtuvimos fueron distintas, pero a lo que voy es que esta estabilidad de temperatura que vimos en el Cardea Liquid en el gráfico es real, o sea, lo pude replicar un montón de veces y no parecería ser un error del programa. Incluso para verificar que justamente la temperatura fuera tan estable como lo decía el gráfico, utilicé un pirómetro Bosch para justamente medir la temperatura superficial de los SSDs, y si bien no es la prueba más científica, me sirvió para justamente constatar de que sí, es real, o sea, la temperatura no se movía en este caso, en esa prueba que les mostré en el gráfico, de los 32 a 33 grados. Algo que tienen que tener en cuenta es que justamente la temperatura ambiente de ambas unidades, por más de que estén en distintas partes de la motherboard, traté de que fueran lo más parecida posible, por no decir la misma. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien una unidad estaba cerca del CPU y otra estaba cerca de, por ejemplo, nuestra placa de video, para que la placa de video no le tirara calor gracias a sus coolers, lo que hice fue configurar la curva de ventilación de justamente los coolers de la GPU para que no se activaran básicamente mientras hacíamos la prueba. De esta forma la temperatura ambiente traté de que sea lo más igual posible. Así que sí, creo que como conclusión final más o menos, aunque podría parecer un gimmick, este tipo de refrigeración, por más de que no tenga circulación, por más de que no tenga nada, parece que funciona. O sea, las pruebas están ahí. Simplemente por lo que yo puedo experimentar, realmente es un método que funciona y funciona muy bien. Ahora, ¿qué me gustaría que cambie este SSD? Bueno, primero que nada me gustaría que incluyan una versión, o mejor dicho, que empiecen a fabricar una versión de esta unidad, pero con PCI Express 4.0, porque a día de hoy creo que para el segmento donde apunta esta unidad, creo que ya es momento de empezar a pasar a ese estándar. Y otra cosa que ustedes también, los que están considerando comprar esta unidad, tienen que tener en cuenta es el tamaño que tiene esta unidad. Tiene un tamaño, o mejor dicho, el disipador que tiene es bastante considerable
y si su motherboard no tiene disipadores extraíbles, como por ejemplo en casos como motherboards de Asus, donde por ejemplo todos los disipadores están unidos, esta unidad puede llegar a ser un problema a la hora de hablar de compatibilidad. Así que piensen bien dónde lo van a poner y si su motherboard es compatible con esta unidad o no. En fin, esto ha sido un poco todo por la review del día de hoy. Generalmente no suelo traer reviews de SSDs porque me parecen algo un poco trivial, pero cuando TeamGroup se acercó y me dijo que tenían esta unidad me pareció muy curiosa y quise tomar la oportunidad para traer algo tan peculiar al canal. Así que si te gustó el video, si sos nuevo en el canal y te gusta mi contenido, agradecería que te suscribas activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un video nuevo. Estamos muy cerca de los 100.000, así que dale, no seas mala persona. Y no mucho más, si te gustó el video agradecería que lo apoyes con un me gusta, y si tenés algún amigo o estás pensando en justamente comprar este SSD, agradecería que no solamente vayas a ver los links que se encuentran en la descripción, que son links de Amazon, donde vas a poder ver los precios y si te interesa lo compres, pero si tienes algún amigo que también se está armando un sistema, estaría bueno que le compartas este video para que me ayudes a seguir creciendo y le des una mano a tu amigo para que sepa qué SSD comprar. Ahora sí, terminamos con el spam por el día de hoy. Muchas gracias TeamGroup por haber enviado esta unidad para hacerle el análisis. Y bueno nada, soy Tony y nos veremos en un próximo video. Chao, chao.